Em, ¿Cuántos somos? 23 ya. Vamos a partir nomás por Y la hora. partamos por la hora. Ya, lo mismo de la semana pasada para que escaneen el QR, esta vez sí está funcionando. No, cualquier inconveniente nos avisan. Y también está en el chat para los que no les funcione el link. Tenemos un par de minutos para que puedan escanear el QR. Vamos a seguir si no quedo en el chat. Antes de partir, pusimos esta diapositiva en Si base quieres. a unas preguntas que nos llegó de una alumna que era bien interesante. Así que después igual ella nos autorizó a compartirla con todos a través del foro. Pero son dudas que generalmente nos hacen también los alumnos o internos o becados que pasan con nosotros en el poli cuando nos enfrentamos a una colposcopía, y son cosas que uno sabe como un poco por intuición, pero muchas veces no sabe la realidad que tiene que ver con los tiempos de la tinción con ácido acético. En el cuello del útero, las lesiones cetoblancas aparecen más o menos a los 60 segundos desde la aplicación de ácido acético. Eso la mayoría, como en promedio la mayoría de las veces. Sobre todo las lesiones que son de bajo grado, ¿ya? Recuerden que la velocidad de aparición de una lesión es indicador de si la colposcopía es sugerente de alto o de bajo grado. Y las lesiones de alto grado, que a veces uno aplica el ácido acético, inmediatamente aparece una lesión intensa, densa. El promedio de aparición son 7 segundos, ¿ya? Esto es en un estudio prospectivo, son solo promedio. También las lesiones más lentas pueden aparecer más o menos hasta los 3 minutos. Entonces, cuando uno tiene una paciente que generalmente viene con un tamizaje de bajo riesgo, uno aplica el ácido acético y no aparece la lesión después de un rato, uno puede aplicar nuevamente ácido acético y si no aparece también uno podría hacer un test de Chile en ese minuto. Ya, porque las lesiones pueden aparecer hasta los 3 minutos, es poco frecuente. Generalmente antes del minuto las lesiones ya se ven. Y lo otro que en algún momento la gran mayoría de las lesiones van a desaparecer. ¿En cuánto tiempo? Más o menos 2 minutos. Ya estos son promedios, pero aquí el concepto para que sepan es que uno espera más o menos, puede esperar hasta 1 minuto la mayoría de las veces para la aparición de lesiones y las lesiones de alto grado demoran más o menos 7 segundos en aparecer. Sí, esto, perdón que interrumpa, Sí, dale. aquí es muy importante igual considerar el tema de la preparación para la colposcopía, que las pacientes hayan tenido abstinencia al menos 24 horas, también el uso de cremas, lubricantes e incluso también los geles que se ocupan para las ecografías transvaginales, que a veces las pacientes hacen todos los exámenes el mismo día. Es importante tenerlo en cuenta porque es increíble, pero el gel que se usa para la eco transvaginal puede hacer que la lesión se vea mucho más lenta y tenga que uno que estar repitiendo la administración del ácido acético. Entonces, por eso que siempre mentalmente al menos chequear que se cumplan esas condiciones porque es bien sensible todo. Y con el tema del sangrado, que también hay un tema, si es que se puede hacer una colposcopía cuando la paciente está menstruando, la verdad es que sí. Eh, y en el fondo lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener más cuidado con secar la sangre y rápidamente aplicar el ácido acético para poder observar lo que se necesita, pero no es una contraindicación absoluta. Ya va a depender un poco de la incomodidad que pueda generar un flujo más aumentado o no, pero por ahí si la paciente está en el último día de menstruación o el penúltimo sin tanto sangrado, igual se puede llevar a cabo considerando que es más importante que se haga el examen a que no. Eso. Ya, esto solo como recordatorio que es muy importante la descripción sistematizada de la colposcopía porque así incluimos todos los aspectos que debemos considerar para una buena interpretación y no se nos van olvidando los pasos, ¿ya? Considerar lo que se considera una colposcopía con hallazgos que son 100% fisiológicos que vamos a encontrar como, siempre, como el tipo de epitelio, la metaplasia, etcétera. Y también todos los cambios anormales que vamos a encontrar en la zona de transformación y que vamos describiendo en el transcurso de la presentación. Entonces, el primer caso es una paciente de 69 años, multípara de 3 partos con antecedentes de hipotiroidismo y tabaquismo,
que es derivada desde APS por un cuello sospechoso y dos Papa Nicolau separados por 6 meses que informan infección por VPH. Entonces ustedes ponen el espéculo y esto es lo primero que ven. ¿Alguien que quiera describir esta foto? Esto es súper frecuente, ¿eh? Que envíen cuello sospechoso, Mm. incluso muchas veces sin Papa Nicolau tomado o con Papa Nicolau normales, pero nosotros siempre le decimos a los que están partiendo en patología cervical o ginecólogos que no se dedican al área, que es mejor derivar de más que de menos. Dice. Seguimos con la... Doc, Lía, eh, dale. macroscópicamente podría ser un pólipo que podría ser Ujú, o del cuello o del endometrio que protruye a través del orificio cervical. No es algo que esté ulcerado, como para pensar una lesión exofítica, ulcerada, friable. Normalmente cuando uno ve un tumor del cuello uterino de un tamaño como esto, uno pone el espéculo y ya eso se va en sangre, ¿no? Entonces ujú, yo pensaría, igual, habría que tomarle biopsia y todo el tema, pero en claro. principio es una señora que tiene una lesión que protruye a través del canal y que habría que ver cuál es el origen real. Claro, Y, exactamente. Es y una lo lesión otro, efectivamente solevantada, pero que, perdona, que tiene como los bordes bien regulares, superficie lisa, como tú bien dices, no sangra. Generalmente cuando son tumores ya invasores, uno al poner el espéculo ya se produce un sangrado. Sorry, dale, Emiliano. claro, y lo otro es que considerar la correlación con la edad súper bien, Mm, porque esto no es habitual en una persona en posmenopausia. Entonces, claro. por ahí hay ectropion que son bien pronunciados, que podrían parecerse y uno podría entender, pero en este caso inmediatamente uno tiene que indagar un poco más porque en periodo Mm, posmenopausia esto no debería estar, digamos. ujú. Entonces, como muy bien dijo Lía, impresiona un pólipo sésil del labio anterior de más o menos 2 centímetros que está, bueno, solevantado. Aquí solo como recordatorio que en esta imagen se ven dos hallazgos que son completamente distintos, pero que a veces pueden confundir. Uno, que es lo que está arriba en el labio anterior con la El flecha celeste. celeste, que corresponde a un condiloma, ya que más adelante vamos a ver también un caso clínico de condiloma, pero la verdad es que son súper característicos. Son levemente levantados, tienen una superficie rugosa y a la inspección visual sin ácido acético ya se ven blanquecinos, es un blanco un poco más nacarado. Y Ujú. abajo, con la flecha verde, lo que se ve es una lesión polipoidea, que en este caso es dependiente del exocervix del labio inferior, ¿ya? Solamente para que tengan una diferencia aquí macroscópica. Donde además se puede observar que la vascularización del pólipo abajo es como un árbol, que Mm, justamente es la vascularización normal, que incluso antes de teñir y todo, uno observa que los vasos van bien, porque han tenido un crecimiento no patológico. claro. Entonces, solo como recordatorio, los pólipos cervicales, bueno, como ustedes bien saben, la gran mayoría son benignos. Más o menos el 2 al 5% de las mujeres en edad fértil van a tener pueden presentar pólipos cervicales. Existen los pólipos sésiles y los pediculados. La diferencia es que los pólipos sésiles se ve solamente como algo solevantado, sin un pedículo evidente. Y también son causantes frecuentes de los papanicolaos glandulares, atípicos glandulares. En muchos lados lo informan como atípicos glandulares sugerentes de células reactivas, ya que pueden ser células endocervicales o endometriales. ¿Por qué salen? Bueno, como inflamación crónica, cambios hormonales, congestión de vasos cervicales, son muy frecuentes en edad fértil, que a la vez, incluso esto también a veces se puede ver en papanicolaos que tienen pólipos, que informan o biopsia, hiperplasia microglandular, inflamación, erosión, etcétera. Y en la menopausia hay que tener más cuidado porque no son tan frecuentes. Ya en la menopausia el riesgo de malignidad ya va aumentando un 2-3%, en algunas series hasta un 5%, y Mm. también puede estar reflejando alguna patología endometrial. Ya, la misma paciente anterior, en la macroscopía, aún sin aplicar ácido acético, hicimos la comparación de el filtro normal con el filtro verde,
que es muy útil para evaluar vascularización. Incluso aquí con el filtro verde los vasos se ven mucho más claros. Ya Claro, porque todos son el verde patrones absorbe, normales. o sea, el rojo absorbe el verde, entonces por eso se marcan más. Se ven patrones normales. Aquí vamos a aquí dibujar. Aquí hay un punteado. Acá, esto, recuerden que característica de los vasos normales son que son bien regulares, homogéneos, de un calibre similar, no se cortan. Aquí, miren, este de acá es súper claro que si bien genera un loop, es completamente continuo. ¿Ya? A diferencia de los vasos anormales que en algún momento se cortan. Para que Sí, sepan, perdón dale, que te interrumpa. En este caso hay una mezcla de vasos normales, acá hay otro tipo. sí, y anormales, pero antes de eso, me preguntaron en el chat, que prefiero explicarlo para todos, a qué se refiere con reactivas. Reactivo es un término que se usa dentro de la descripción citológica que está establecido por Bethesda eh, para referirse a el resultado de una célula que ha tenido algún proceso, ya sea inflamatorio, actínico, reactivo puede corresponder a muchas cosas, pero en términos generales, reactivo es luego de un proceso inflamatorio que puede ser o no infeccioso, ¿ya? Entonces, es como uno de los criterios de descripción dentro de la citología, ¿ya? Bien. Entonces, como estamos hablando de recordatorio, vasos normales hay muchos tipos, ya que son, para que no se asusten, y vasos normales generalmente se ven en la macroscopía antes de aplicar algún tipo de tinción, son muy frecuentes en la zona de metaplasia, también los quistes de Nabot, también tienen Mm, vasos normales que a veces se pueden ver como bien, bien gruesos, bien elongados. Pero para que sepan los distintos patrones que hay, la fotografía anterior tiene estos tres tipos de patrones. Ya son vasos claro. entonces regulares que, como se ve acá, el, aquí, son ramas que parten de un tronco y luego la división de esta rama va haciéndose con un calibre cada vez menor, pero los vasos se pueden seguir completamente. No hay ninguna interrupción abrupta con calibre regular que eso lo hace ser vasos atípicos. Lo mismo que estábamos mencionando recién, aquí se ve la foto de un árbol y acá al lado se ve súper representativo en la foto de este cuello, que si bien tiene signos como de atrofia, aquí se ve lo que sería el árbol que está representando la foto de la izquierda. Y ahí está el ejemplo, la contraparte en la siguiente. Ahí sí, 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 ahora que estoy sí, que para que agregándole. se hagan una idea es como... Ahí está. Eso, un vaso normal, aunque sea un vaso grueso único, también pueden ser vasos normales. Recordar que los vasos atípicos o sea, tienen que estar sobre una base acetoblanca, ¿ya? O cuando ya hay tumores invasores macroscópicos, que si usted echa un ácido acético no se va a teñir porque está todo como muy friable y regular, también se pueden ver los vasos sin una base evidentemente acetoblanca. Ya, la misma paciente le aplicamos ácido acético y cambió a esto. Ya, es bien notoria la diferencia. ¿Alguien que quiera describir? Aquí lo voy Veamos a los que como, no han participado, pidámosles a ver si nos pueden sí, colaborar. A lo mejor, mira, aquí como para sí, hacerlo un Elías poco, Yamet. Vamos a ir sí, así al azar nomás ocuparse porque en para que todos eso. participen. Elías Yamet o Pedro Velázquez, No, ya. mm, Mm, Jennifer Rodríguez. Yo puedo intentar, pero intentar. Dale, dale, por Caro. supuesto. Ya. A mí siempre me cuesta la parte de la colposcopía, la primera, como si es satisfactoria. Siempre dudo, pero me parece que es Ujú. satisfactoria porque se parece que se ve todo. En el fondo, el límite escamocolumnar. Tiene una lesión, le veo dos. En el labio anterior veo una lesión acetoblanca que está entre las 2 y la 1.
pero la que más me llama la atención es el labio posterior. En el labio posterior hay una lesión blanca, pero que tiene una parte ulcerativa, que entre las 8 y las 7 tiene un patrón, me parece, como un mosaico grueso. Los vasos no me queda tan claro. No tiene patrón geográfico. Eso. Bien, tú Me parece mira, una lesión de alto grado. bien, bien. Vamos a ver, creo que viene otra foto después. No, era la descripción. Eso Ya, ya. mira, el labio, toda la lesión que como polipoidia corresponde al labio anterior. Mira, acá está el Ah, ya, orificio perfecto. cervical externo. ¿Cachai? Perfecto. Acá este orificio cervical externo y acá Ah, abajo parte el labio inferior. ¿Ya? entonces ahí sería no satisfactoria. Claro, es no satisfactoria porque Perfecto. acá arriba estamos viendo el límite escamocolumnar, pero Ya, perfecto. abajo no se alcanza a ver, se alcanza a ver bien. Ya, Ahora me esta quedó foto, clarísimo. esa es la idea. Acá arriba, mira, esta foto tiene un poco de brillo, pero si uno sigue como el tejido que tenemos acá arriba, que es el escamoso, acá vemos que este tejido escamoso como que se va, tiene como unas ramas que van hacia el epitelio glandular, ya que esto sería un área de metaplasia. Por supuesto que en vivo es mucho más claro, pero eso es lo primero que queremos describir. Y acá se ven estos vasos, ¿ya? Que eran los mismos vasos que son distintos patrones, y acá sí se tiñen un poquito o se marcan un poquito más gruesos e irregulares. Entonces, esas son como de las cosas que deben llamar la atención. Entonces, la descripción, que fue la lesión en vivo, claro, tenía el LEC, no era completamente visible, por lo tanto era satisfactoria. Tenía esta lesión polipoidea que se tiñe rápido, que eso no podemos ver en la foto, y se teñía más bien homogéneo con ácido acético, con el área de metaplasia que les comenté recién, y tenía un punteado grueso a la una, y tenía tejido friable a la manipulación. Por eso esta parte que se ve más roja es cuando uno echa el ácido acético, va a limpiar un poco con el algodón. Súper importante que con el algodón ustedes no raspen el epitelio, que solamente se apoyen como para absorber el ácido acético como en exceso que hay. Y acá lo que les estaba mostrando antes, que es lo que escribimos a la una como punteado grueso, que es esto de aquí. Ya, entonces tenemos punteado grueso, una tinción de rápida aparición, es una colposcopía sugerente de alto grado, se biopsió, la biopsia informó un NIE2, fue a cono y la biopsia informó un NIE2. ¿Ya? Claro. Y lo otro importante que tiene harto mito en el mundo ginecológico y gineconcológico es que la friabilidad del tejido, al tomar un Papa Nicolau por estudios prospectivos de grandes grupos de mujeres, no tiene mayor riesgo de una malignidad subyacente. El RAG sign que vimos la vez anterior, el signo del harapo, em, sí tiene valor predictivo positivo favorable para una lesión de alto grado y la friabilidad no lo tiene. Entonces, cuando de repente el típico comentario es como, derivamos a esta paciente porque al tomarle el PAP sangró mucho, obviamente hay que prestar atención, pero sobre todo en las pacientes jóvenes, siempre hay que tener en consideración que está la opción de que la paciente, aparte de un PAP alterado por VPH, pueda tener una cervicitis por clamidia, gonococo o Mm. cualquier otra cosa. Por lo tanto, ese factor, sobre todo en las mujeres bajo 50, hay que tenerlo en cuenta, porque si no uno puede hacer una colposcopía donde todo se vea un poco más exagerado. Y ahí no es pecado, por ejemplo, hacerle un tratamiento empírico si es que no hay recurso Mm. de examen y examinar a la paciente una semana después, porque en el fondo uno puede caer en la sobreestimación de lesiones, de situaciones por tener un cuello inflamado, que es muy común, ustedes saben, en las mujeres jóvenes sobre todo. Entonces, Mm. eh, quería aplicarles a raíz de ese caso porque el sangrado en sí no es constitutivo, no es un signo patognomónico, ni mucho menos de una lesión de alto grado, ¿ya? Sí. Sí, eso del tratamiento como de la sospecha de cervicitis es muy bueno porque también cambia mucho la colposcopía. Ya como los cuellos inflamatorios, así como los cuellos de la embarazada, pueden ser súper engañosos. Entonces, si usted ve mucha cervicitis, la tratan con, no sé, doxiciclina, Incluso hay, citromicina, óvulo y lo ven de mm, nuevo.
Hay algunos protocolos Mm, gringos, en Estados Unidos ustedes saben que todo es por estado, pero hay algunos lugares en los que las pacientes tienen que llegar con una PCR clamida gonococo negativa si tienen bajo mm. 50, porque, porque lo toman demasiado en consideración. Aquí nosotros es caso a caso, pero siempre es bueno tenerlo en mente. Sí. Sigamos. Segundo caso, 27 años, una paciente sana, sin antecedente de tabaquismo, que no está vacunada y viene con el primer Papa Nicolau de su vida que se informa como un ASC-H. Esta paciente ya tiene el ácido acético, entonces aquí como para ayudarlo un poquito, fijarse en aquí a las 9 y a las 3 del reloj. Que le llama la atención, que es una lesión, o sea, se tiñe al menos bien denso, ya en comparación al resto de la tinción, y es una cosa, y lo otro que nos vamos a fijar en esta lesión que está en el labio anterior. Alguien que la quiera describir y si encuentra alguna diferencia comparado con esta lesión que tenemos acá, a las 9 y a las 3 del reloj. ¿Alguien al Doctor, azar? yo quiero Eso. participar. Dale, Kenny. Bien. Ok, en la vida anterior se observa una imagen, una leucoplasia leve, una aceto blanca tenue, yo diría que con bordes netos, a diferencia de la que está en el labio posterior, que es más gruesa, más, se tiñe aún mejor, mucho más grueso Ujú. el teñido. Si comparamos una con la otra, la de anterior pareciera que fuese una lesión un NIC 1 y la de abajo un NIC 2, aparentemente. Claro, acá como tú dices, eso que se vea grueso es, claro, es una sensación, se ve como más levantado, Mm, se ve más denso, se ve pavimentoso, a diferencia de esta lesión de acá. ¿Qué te llama la atención o qué te haría como decir qué te parece de bajo grado esta lesión de la vía anterior? Bueno, habría que ver con qué rapidez se tiñó, pero si comparamos Claro, una con la otra, se ve más tenue. se ve más tenue, ¿cierto? Y otra Sí, cosa como bien característica que tiene esta foto y que por eso la pusimos, mira, sí, se Un extiende borde la lesión. geográfico. Recordando que Ajá, pueden estos son los bordes convivir geográficos. Borde y que geográfico, pueden eso. convivir lesiones. Lesiones de alto y bajo grado pueden convivir en una misma paciente Mm. Y en la misma ujú, lesión, si ustedes ven las y lesiones en la misma macro, lesión. un área puede ser más de bajo grado y la otra área puede tener características de alto grado. Pero como la semana pasada había una duda de que si bien aquí, en esta parte el borde parece neto, ya si ustedes ven como solo ujú, esta parte se parece un borde neto, la lesión sí, macroscópicamente ya vas a hacer una lesión de borde geográfico. geográfico, ¿ya? Que tiene esto. Entonces por eso es importante poner todo en contexto. Ya, muy bien. Además, ah, Pero que yo no sé qué se me pasa. Dime. sí, además, bueno, aquí lo que se ve como más hacia el endocervix, para que si lo quieren describir como, porque hay una parte que está más densa, que está más hacia adentro. Sí. Y esta parte de acá. Ujú. Sí. Sí. Pero aquí creo como que la gran diferencia eran estas lesiones como más intensa, más rugosa comparado con esta, que aunque sea más grande, Pareciera que no era 3 y 9 se introdujera la lesión hacia el canal. claro, sí, aquí Ujú. puede ser. A- Eso. a- Sí. Aparte de verse más densa, parece que se introduce el canal, yo le habría tomado un legrado cervical. No sé. O sea, por ser un papa típico, claro, es importante tener, son papa típico que no se puede descartar lesión de alto grado, es importante también tener la muestra de canal, ¿ya? Sobre todo si no tuviera Ya. lesión, por ejemplo, la paciente. Y la duda Eh, que me da ahí en el labio anterior es que como hay bordes netos en el mismo cuadrante de los bordes geográficos, entonces sospecharíamos de lesión de bajo y alto grado en un mismo cuadrante, por ejemplo. Claro, por ejemplo, acá podrías tomar una biopsia y luego acá tomar otra. Acuérdense que mientras Ya. más biopsias Claro, mejor. cierto. Ustedes dicen que al Y menos tres muestras. claro, al menos. exacto. Y cuando tenemos pacientes que tienen citologías atípicas,
y que Ya. uno no ve toda la zona de transformación, ahí uno tiende a indagar con el curetaje en la colposcopía. Pero si tú tienes toda la zona de transformación a la vista, hay dos opciones. O tomas solo las biopsias que están, En o el sea, esto que exo. estamos marcando acá, o recuerden que igual, si es que disponen y si la paciente no está embarazada, se puede hacer el uso de este especuloscopio, esta pinza que se mete adentro del canal y que uno puede ver hasta dónde termina, El que es Ujú. re espéculo del canal fácil. cervical. Sí, no sé si se las hemos mostrado, si no yo ahora voy a buscar una foto para mostrárselas, pero en casi todos los lugares está, porque viene como en el kit. Y es re fácil de usar porque cuando uno aprieta la pinza se abre y la Mm, puede dejar fija. Entonces es bastante útil y ahí uno sabe hasta dónde llega y puede ver las mismas características que se ven afuera, si es que tenemos dudas, digamos. sí. La Caro Muñoz Ya. levantó la mano. Sí, Doc, una consulta que a mí me queda la duda porque me imagino que en vivo se ve distinto, pero Mm. ¿se nota tanta diferencia entre el brillo y la lesión? Porque como igual a veces me da Sí. la duda cuando muestran las clases y todo eso no es tan así en vivo, ¿cierto? No, o sea, se nota. Tú mueves Ya, el espéculo y te das cuenta cuándo es brillo y cuándo es lesión. ya, perfecto, Sí, ya, sí, súper. sí. Pero déjame borrar esto. Ya, la primera pregunta. En el chat mandé uno de los modelos que hay de espéculo endocervical, que es una pinza larga que tiene unas patitas que se introducen al canal. Este particularmente se llama de Kogan, pero hay más, hay varios modelos. En todas las cajas de Colpo se supone que debería haber uno. Ujú. Ya veamos si funciona la aplicación. Entonces, ¿de qué depende la intensidad de tinción aceto blanco con ácido acético de la célula displásicas? O sea, ¿de qué depende que se tiñan? ¿De la cantidad de proteínas nucleares, del glucógeno del citoplasma o de la cantidad de capilares subepiteliales? No tengo acceso a la aplicación, Doc, disculpe. Al principio del chat, la voy a volver a pegar acá, está el link para que se metan, pero está funcionando porque ya han respondido 13, ahí va. Pero si no, pueden responder en el chat si es que no les resulta. Mientras tanto, le cuento, hay 14 votos, el 86% votó por la A, Ya. ahora el 89%, No, no, 18 votos, la mayoría votó por la A en el fondo. Muy bien. Sí, claro, tiene que ver con el tema de las proteínas, porque recuerden que el ácido acético lo que hace es que precipita las proteínas nucleares, entonces eso hace que se vea blanco y también por el reflejo de la luz. El glucógeno tiene que ver con el Lugol, ya, con el test de Chiller. Y la cantidad de los capilares subepiteliales igual tiene que ver con el traspaso de la luz, pero lo que determina la tinción de aceto blanco es la cantidad de proteínas nucleares. Entonces ya la lesión anterior era una colposcopía que es satisfactoria. Se ve una lesión acetoblanca de rápida aparición entre las 8 y las 10 del reloj, densa y de borde neto entre 8 y 9 y otra similar a las 3 que eran las dos que veíamos al principio, que son más pequeñas pero más levantadas. Y luego una extensa lesión acetoblanca tenue en todo el labio anterior de lenta aparición y de borde geográfico. Entonces tenía una parte que era lesión de alto grado y otra que era lesión de bajo grado. Sí, vuelve un poquito para que la vean ahora después de la descripción, porque ahí queda más claro. Esta, que era la lesión entre las 8 y las 10, ya que es Ujú. todo lo que incluye el círculo amarillo y que era más denso más o menos entre 8 y 9. Ya, lo mismo acá, que más o menos a las 3 del reloj está el área más Otro densa. similar a las tres, ahí los marcamos, claro. Que se nota así en macro, se nota más la diferencia. Y la lesión en todo el lado anterior de borde geográfico es tenue y de lenta aparición, que eso es lo que se ve en vivo. Entonces, la biopsia informó una lesión de alto grado, se hizo un cono y el cono informó un NIE3, ¿ya? Así que tienen que confiar en su colposcopía. Paciente de 27 años, entonces por eso, aunque tuviera 27 años, igual puede, si bien no es lo más probable, tener lesiones de alto grado.
Caso número 3, 33 años, fumadora con PAP históricos normales y actualmente viene por un PAP NIE1. Entonces, segunda pregunta, ¿qué condición representa el PAP NIE1 o el PAP sugerente de lesión de bajo grado? A, infección persistente por un VPH de bajo riesgo, B, una infección transitoria por VPH o C, una lesión precursora inicial de cáncer cervicuterino. Ahí están respondiendo la mayoría. eh, con 10 votos, la mitad por ahora va en la alternativa B. 12 votos más los del chat son 17. La alternativa B, hay algunos que votaron igual. La alternativa C y la alternativa A, una persona por ahora. Eh, bueno, más esto ya creo que ahí con los del chat estamos con todos los votos. 16 más los del chat. Sí. El 63% votó por la alternativa B y el resto está dividido entre la A y la C. Sí. Recuerden que primero bueno, el PAP de bajo grado representa efectivamente una infección transitoria por VPH, que es cuando hay una fase productiva que puede infectar, pero todavía el virus no se ha integrado al ADN. Ya cuando el virus se integra al ADN es cuando ya pasa a ser una lesión de alto grado y se considera una lesión precancerosa. Sí, La, en la fisiopatología, acuérdense en la integración, comienza todo el proceso con las proteínas E6 y E7 y se desencadena el proceso oncogénico o con mayor riesgo de una patología invasora. Ujú, ¿Ya? Por eso que en todos los trabajos, el endpoint, el objetivo final de análisis y la colposcopía en sí están guiados en el resultado NIE 2 o 3 y no en el resultado NIE 1, ujú, ¿ya? Porque en rigor una persona con un NIE 1 si elimina, no integra eh, la infección al ADN celular, por lo tanto no tiene mayor riesgo. Y es por eso que es la diferencia con la C, que si bien es un discurso que todos tenemos bastante incorporado, es decir, que todos los NIE eventualmente pueden llevar a un cáncer, lo cierto es que la posibilidad de que un NIE 1 pase un NIE 2 y luego pase un NIE 3, eso está estudiado y está demostrado que no es tan así en términos generales por la oncogenicidad de un virus y por la predisposición de una paciente, las personas que tienen lesiones de alto grado, la nueva tendencia y el estudio que existe es a que siempre parten con una lesión de alto grado. ujú. Siempre Perfecto. parten integrando por la agresividad del virus y por las condiciones que tiene la paciente en ese momento. Por Sí, eso que es súper importante y pusimos a propósito esta pregunta para que quede claro que sí, todos los NIE, todas las displasias se pueden interpretar como que siguen este típico diagrama de NIE 1, 2, 3 y cáncer, pero en términos generales, la mayoría, mayoría de los NIE 1 se van solos. Y sí. el porcentaje que en rigor de los estudios antiguos de los 90 que son los únicos que hay de esto, pasan a un NIE2 entre un 10 a un 12%, con una tasa de regresión que igual es alta. Entonces, por eso que se plantea esta nueva hipótesis. Sí, y la alternativa A no es, porque cuando uno habla de infección persistente ya estaba pensando en lesión de alto grado, ya que eso es como lo que fisiopatológicamente tiene que pesar para que se genere una lesión de alto grado. Y recordar también que las NIE1 pueden ser causadas tanto por virus de bajo riesgo como de alto riesgo. Ya no pensar que son solamente los de bajo riesgo. Ya, aquí tenemos el cuello macroscópico sin aplicación de ácido acético y aquí con aplicación de ácido acético. Ya, lo que queríamos marcar con las flechas azules son estos vasos, sobre todo el que está acá en la flecha de la derecha,
ya que si ustedes lo ven como de forma aislada, podrían pensar que es un vaso típico. Ya aquí no tiene ácido acético, se ve un vaso típico de la metaplasia y si ustedes comparan la foto con ácido acético, este vaso no se ve. Entonces, con mayor razón, es un vaso normal. Y acá abajo también muchos vasos como que desaparecen con el ácido acético. Y acá los vasos se ven con las ramas súper homogéneas, como que se pueden seguir. ¿Ya? Son ramas que no se pierden, que no se van cortando. Entonces, aquí se ve como bien claro la diferencia de la lesión que ya empieza a aparecer acá. Déjame ver si la siguiente está más con más zoom. Sí, Aquí. sí, ahí se ve ¿Quién quiere mejor. escribir? Aquí se ve mucho mejor. Ya. Esta es una lesión bien característica. ¿Alguien que la quiera escribir? Yo les puedo ayudar eligiendo a alguien Los al que no han azar. A ver. participado. Sí, a ver, bueno, es que no sé si ya los nombré antes, lo siento si repito, pero Ricardo González, por ejemplo, y si no, ¿Aló? ahí está Ricardo, bien. Solo puedo Hola, bueno, soplar de esta pregunta que apareció lento. apareció lento. Ya. Em, bueno, primero que todo, me parece que es una colposcopía satisfactoria desde el punto de vista técnico. Em, Apareció lento. Se observa para mí donde se marcan las flechas entre las 12 y la 1. No, entre las 11 y las 12. Me parece que hay una lesión como acetoblanca. Sí. ¿Aló? Sí, como ¿Sí? por ahí donde está marcando. Eh, el límite escamocolumnar se ve bien definido. Eso que demarca es como el borde nítido, con bordes bien definidos, Sí. pero ¿Qué te parecen los bordes? Sí, se ve súper nítido, como bien definido el borde, pero si tuvieras que decir si parecen bordes de bajo o de alto grado. de bajo grado, me parecen De a bajo mí. grado, ¿cierto? Este es muy característico de una lesión geográfica. Por Ya. supuesto que si uno se fijara, por ejemplo, solamente en esta área, se ve un borde neto, Sí, pero la lesión en macro es un borde Claro, geográfico el como lo contexto intentamos resolver. general. Ujú. Sí. Y acá en la foto de la derecha, la verdad no se ven como muchas otras características. Acá, miren aquí, bueno, aquí se ve mejor igual. Es para que se note el traspaso de la luz y que se ve tenue, porque es una lesión Sí. que es bien Aquí, tenue. aquí hay punteado, aquí también hay punteado y se ve punteado fino. Miren, aquí no es el caso, pero si fuera una paciente posmenopáusica, recuerden que ya, la atrofia también puede tener punteado. Todo esto que está acá es epitelio escamoso, que está fuera de la zona de transformación donde está la lesión. Y se ve un poco de punteado. Entonces, el punteado del epitelio escamoso por atrofia es distinto al punteado de las lesiones acetoblanca, ¿ya? Como ya, recordar eso. Pero vale, sí, pues gracias. ya es sugerente de una lesión de bajo grado. Vale. Acá solo para mostrar orificios glandulares abiertos. Ya recuerden que los orificios glandulares cornificados tienen que estar sobre una base de aceto blanca y tienen este halo alrededor que es bien marcado. Entonces, se ve esta lesión de borde geográfico de lenta aparición a las 9 y entre 11 y 12 del reloj, con un punteado fino que miramos, y también tenía áreas de metaplasia, escamo columnar, sobre todo el labio inferior, con orificios glandulares abiertos, y se tomaron dos biopsias, una que era la lesión de las 9 y después se biopsió la lesión entre 11 y 12 y específicamente el área donde tenía el punteado fino. Entonces, impresionaba una colposcopía de bajo grado, pero la biopsia informó una NIE 2, ya a pesar de que parecía de bajo grado, se hizo un cono y el cono finalmente informó un NIE 2. Tenía un tamizaje de bajo riesgo, no tenemos la genotipificación, pero tenía un PAP-NIE 1, una colpo de bajo grado, por eso también es siempre importante biopsiar. La Sí, Carmen Muñoz quería... sí, y Dale. explicarles también que en las pacientes que uno
tiene más jóvenes, bajo 30, específicamente bajo 25, que los NIE2 se les puede hacer un seguimiento. Mm. Existe la disponibilidad, que no sé si ya lo vieron en las clases o viene, pero sí, sí, está en la clase, de la inmunistoquímica con P16. Cuando el P16 marca en forma intensa en la inmunistoquímica en estos casos, tienden a tener un comportamiento más asociado a un NIE3. Entonces ahí es cuando uno dice, esta paciente mejor no la voy a seguir, sino que le voy a hacer una decisión. Y las pacientes que tienen un P16 negativo tienden a tener un comportamiento más como un NIE1, ¿ya? Y es la paciente que uno puede con mayor calma, porque habla de un menor metabolismo, hacerle un seguimiento. Cuando uno tiene la duda y tiene que enfrentar esta situación, el P16 se puede pedir en casi todos lados Mm. y permite bastante distinguir cuando no queremos hacerle un cono por la edad. Claro, sobre todo esos menores de 25 años. Y también poner en contexto si es que tenemos la genotipificación, si la paciente tiene un virus o no tiene virus de alto riesgo positivo, un 16, ahí uno va poniendo en contexto el riesgo que tiene para poder plantear un cono o no. Pero si el P16 es un marcador importante en pacientes jóvenes. La Caro quería decir algo antes de pasar a la siguiente. Sí. Adoc, sí, tengo una consulta, que la parte que escriben como la metaplasia y periorificial, eso, perilec, ¿en qué extremo es? Como que esa parte me cuesta ver bien, como de qué parte a qué parte va, me cuesta un poquito Sí, eso. mira, la metaplasia generalmente está, que a veces aquí no se alcanza a ver también el límite, pero la metaplasia va a estar donde estén los orificios glandulares cornificados, perdón, abiertos. Ya, recuerda que el orificio glandular abierto Mm, es o sea, sería todo epitelio. eso. Claro, es epitelio Ah, glandular que todavía no se repitaliza completamente por el epitelio escamoso. Entonces la metaplasia escamosa, sobre todo inmadura como esta, se pueden ver como si fueran criptas, así que están apareciendo como sobre el epitelio glandular, ya que todo esto sería como epitelio, nuevo epitelio escamoso. Entonces aquí tenemos epitelio escamoso y tenemos todavía epitelio glandular sobre la zona de transformación. Y también todo el área de los orificios glandulares abiertos, que son todavía glándulas que no se han revitalizado completamente por Sí. el... Se por llaman el- indentaciones o se ven como dedos que van bajando Claro, como el chocolate derretido de la torta de los monitos animados. Así se eso ve mismo. como la entrada de la metaplasia. Sí, perfecto. Y Doc, entonces acá, esa es mi duda, como si habría metaplasia en el labio anterior y también en el posterior o solo en el sí, posterior también anterior. hay, Ah, mira, ya, Pero la ya, manifestado de perfecto. distintas anterior, formas, claro. sí. Eso, ya, perfecto, Porque aquí súper. tenemos, Sí, arriba tiene esto así, así, estoy exagerando el dibujo, y claro, abajo están los orificios glandulares abiertos. Perfecto, como clarísimo. que Gracias, Doc. todo eso verde en algún momento va a llegar acá abajo. Ya, Claro. se va a generar toda la metaplasia. Em, Ya, siguiente caso, 51 años, sana, posmenopausia, sin TRH, con PAP histórico normal y actualmente llega por un PAP NIE Sí, 2. disculpa, en esta pusimos los históricos normales para unificar los conceptos que hemos visto en las clases. Uno de los criterios a considerar son los 5 años previos de tamizaje de la Mm. paciente. Entonces, en general, cuando aparece esto, es porque la paciente tiene ese punto como check. Porque si la paciente, hay unos gráficos que están en las clases que en el fondo muestran la diferencia que existe entre una paciente que no tiene tamizaje, una paciente que ha tenido tamizaje alterado en los últimos 5 años y una paciente que ha tenido el tamizaje normal. Entonces, por eso que está considerado, porque es uno de los factores a considerar junto con el tabaquismo, junto con los otros factores habituales. Y eso es lo que se incorporó recientemente como un criterio, al menos en la guía de la ICCP 2019, y ha sido acogido por otras, pero ahí partió, digamos. Y el tamizaje se puede considerar solo con PAP o también en base a BPH. Ya solo con PAP son 3 años, como la diferencia, la distancia. Ya, entonces acá en la foto de la izquierda, lo que está marcado con la flecha amarilla, lo que estamos hablando recientemente, es un punteado, ya que este es el cuello que todavía no está con ácido acético, que es el punteado propio de la atrofia. Y en la foto de la
perdón, es la izquierda. Y la foto de la derecha ya pusimos ácido acético. No sé si alguien quiere describir lo que se ve hasta ahora, ya como cosas bien generales. Yo me ¿Ya? voy a atrever. Dale. Eh, Tengo una colposcopía insatisfactoria, no veo Ujú. totalmente la unión, la zona de transformación, la unión escamocolumnar, ¿ya? Ahí no Y se ve. entre la hora 3 y 6 tengo una zona de epitelio aceto blanco, ¿ya? De No. borde geográfico. No veo desde acá, bueno, estoy medio corto de vista. No veo, no veo punteado. Eh, Claro, a mí me llama la impresiona. atención como esta parte media erosionada, que ahí también está Sí, la duda si esto puede ser solo como por roce o por roce. efectivamente apareció durante la aplicación del ácido acético. Pero sí, aquí es importante que la colposcopía no se ve completamente el límite escamocolumnar, Sí. todo acá arriba. Me impresiona la lesión de bajo grado. Y bueno, habría que ver si se Claro, puede evaluar falta como el endotelium. información, mm, Sí, como más dinamismo. Pero sí, Ahí, eso, ahí está. aquí, ahí aquí se ve tenemos mejor. ya macro. Sí. Y se ve bastante mejor. Claro, aquí importante, por ejemplo, aquí que se ven estos bordes bien netos. Aquí Claro. sí. Aquí son bordes y llama la atención como que esta área que está erosionada, como si nosotros dijéramos que todo esto es una lesión acetoblanca, tenemos esta área erosionada, que eso sí tiene que llamar la atención. Ya como Ese La imagen sería el signo anterior era sin aceta blanca, del ¿o no? trapo. la primera era espérame, déjame sacar esto. La anterior. Sí, es que estoy sacándolo el dibujo. Ahí. Esa La era de la así, izquierda, esta era, no tiene tinción. Claro, esas flechas amarillas son para demostrar El, la atrofia del epitelio Sí, antes de la administración del que en, ácido en del acético. ácido acético. en la imagen antes de ponerle la tinción, igual se ve un poquito blanco, eso no lo podemos considerar como leucoplaquia. No, 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 eso es por brillo. La leucoplaquia Es por el brillo, es, ¿no? ¿qué cosa? Que por el brillo nomás entonces, no, no, Claro, eso es porque por el debería brillo. verse mucho más evidente. Sí, y en Exactamente. términos generales las leucoplaquias igual tienen los bordes bien marcados. Uno Sí, nota dónde empieza y dónde termina. claro. Aquí es como difuminado, Sí, se continúa, digamos. Ya, sí, pero Raxine en el aceto blanco sí tiene, ese sitio erosionado sería como lo estaba preguntando Sí, una compañera, que eso podría ser sí. sí. como era acá. Exactamente, ahí está, el signo del harapo. Y también como recordatorio que el signo del harapo o el rack sign se tiene que dar sobre una base acetoblanca, ¿ya? Las pacientes con cuellos atróficos o por menopausia o por uso crónico de corticoides, inmunosupresores, también pueden tener cuellos que son con epitelio muy delgado. Entonces ustedes incluso antes de poner ácido acético, ya limpiando, pueden tener como esta desepitelización. Entonces, para que nosotros hablar de signo del harapo, tiene que estar sobre una base acetoblanca. Entonces, impresiona una lesión de alto grado, se biopsió, la biopsia informó un IE2, se hizo un cono y el cono informó una cervicitis crónica extensa, sin NIE. Ya esto es raro porque la paciente tenía, o sea, si bien tenía un PAP de bajo grado, tenía una colpo sugerente de alto grado, una biopsia por mascada de alto grado y salió cervicitis. Puede ser sí. ¿Qué cosa uno podría hacer en este caso? Por ejemplo, revisar la biopsia del cono, ya que eso no lo hemos hablado en estas sesiones, pero cuando uno tiene discordancia, es súper importante también volver atrás, por ejemplo, a revisar el PAP, ¿ya? O repetir la colposcopía, o también el cono, revisarlo, porque uno siempre piensa que el gol estándar o lo que no se equivoca es la patología, pero igual pueden haber error y pueden haber diferencias de opinión, sobre todo en condiciones que mucho detalle también de experiencia del patólogo, ¿ya? Y lo otro, la punta de la pinza de biótomo que uno usa, hay distintas medidas. Hay pinzas que son de hasta 7 milímetros lo que sacan, y puede suceder que en cuellos pequeños, en pacientes posmenopáusicas,
uno se lleve toda la lesión en la colposcopía. Ujú. Entonces, Sí, claro. eso no es menor. Sí. Y volver a reforzar lo mismo de antes, que esta erosión, este signo del trapo en una paciente que ha tenido una infección reciente cervical puede ser un factor confundente, Ujú. ¿ya? Y por lo mismo, por lo que significa que una paciente que haya tenido todo lo previo al cono de alto grado y después nada, uno tiene que hacer un seguimiento igual como si la paciente hubiese tenido el NIE2, porque Claro. tuvo una biopsia NIE2. De hecho, está reportado que hasta un 25% de esas pacientes va a presentar un NIE2, un NIE3 en los próximos 2 años, Mm. ¿ya? Porque en el fondo fue porque o el cono no alcanzó a sacar todo lo necesario, o en ese momento estaba inflamado y se sobreestimó y no se llegó al punto, etcétera. Existen distintos factores, pero esa paciente hay que seguirla igual como una paciente que tuvo un NIE2. Sí. Entonces Mira, aquí nuevamente. habría que hacerle igual una genotipificación al año. Sí, de todas maneras. Eso sería como el escenario ideal. Vale. Ya, aquí el rack sign nuevamente, que es por la pérdida de cohesión del epitelio del tejido conectivo. Entonces aquí es súper característica este cuerpo de alto grado, que aquí se ve una lesión con borde súper neto, heterogénea, se tiñe denso, y aquí tiene este signo de la Arapo bien marcado en varias partes. ¿Ya? Recordar eso y que es un signo patognomónico de lesión de alto grado. Caso 5, 45 años, no fumadora, sana, con sus papanicolau históricos normales y actualmente tiene un PAP glandular atípico sugerente de origen reactivo y la paciente no refiere sinusorragia. Entonces, ¿por qué el PAP glandular atípico debe ir siempre a colposcopía? Alternativa A, porque las células glandulares tienen una alta sensibilidad para detección de alto grado. B, las células glandulares son poco reproducibles. O C, la probabilidad de lesión de alto grado en los PAP glandulares atípicos es más de un 50%. No, no aparece la pregunta. A ver. Ahí está. Entonces, esta pregunta también la pusimos porque esto de los células glandulares tiene que ver en la citología y en la histología también, ya que no son como células tan fácil de evaluar. Entonces, vamos a poner, y es justamente por eso, ya porque las células glandulares son poco reproducibles, entonces es mejor tener una mayor evaluación. Doc, le puedo hacer una consulta que ahí en la clase me quedó la duda porque lo reforzaron alto, entonces como que el concepto quedó súper claro de la vez, pero Ujú. también la C tiene algo porque eso el porcentaje me queda la duda, como que hay un número que nos tengamos que quedar como en la cabeza, así como recordatorio, ¿no? Mira, Mm, es que aquí va a depender también de la genotipificación, ya que al igual que los PAP-H, que eso varía mucho. Y también depende mucho de qué forma informen los Papa Nicolau, porque ahora lo están informando como de sugerentes células reactivas, sugerentes células malignas, entonces eso te da como mucha más claro, orientación. se dispersa el resultado porque también en un PAP atípico glandular puede haber un cáncer de endometrio, puede haber incluso un cáncer de trompa, incluso Claro, puede haber un cáncer de ovario. o hasta Ya, un Entonces, pólipo, entonces como es súper... como se dispersan muchísimo las posibilidades. En el entiendo. ASH, que es no puede descartar células de alto riesgo, el valor redondo es que, debido a la dispersión que tiene de estudio, es que un 40-50% puede tener una lesión de alto grado, pero en los atípicos glandulares ese número no existe, porque Entiendo. primero porque la nomenclatura ha cambiado un montón de veces en los glandulares, y por esto de que se dispersa. De hecho, si uno tiene un PAP atípico glandular en una paciente de más de 35 años, en rigor también debería estudiar el endometrio. O pacientes menores que tengan factores de riesgo para patología endometrial como anovulación crónica, obesidad u otros. Entonces, por eso que aquí no existe así como un número que uno pueda decir como el riesgo. Ya, bacán. Doctor, Gracias, Doc.
eh, siguiendo la pregunta de Carolina, que me pareció muy interesante, eh, y ustedes que son oncogine, lo ideal sería una paciente de esta estudiarla por histeroscopía o solamente ¿cómo se llama? Un PIPEL. Y la pregunta sería, ¿qué tomó Sí, primero, el canal buena o pregunta. el endometrio? Muy buena pregunta. Mira, Porque s- barrer la célula hacia arriba o sí, barrer desde arriba para abajo, ¿qué hago? sí, esa es muy buena pregunta. Mira, si la paciente cumple criterios para estudio endometrial, supongamos una paciente de 40, lo ideal, que a veces ocurre porque uno tiene el ecógrafo ahí, es hacer una ecografía. Porque en el fondo, si tú ves que parece un pólipo, sabemos que la BEM no da. Entonces, idealmente las pacientes que vayan a pensar en que hay que estudiar el endometrio, una ecografía. Si no se dispone, una BEM sí hay que hacer igual porque se hace en el mismo momento. Y lo ideal es de afuera hacia adentro, en el fondo, para no traerme las células de adentro que podrían estar eventualmente alteradas y que me ensucien la muestra para afuera. Mm. ¿Ya? Entonces, primero se toma el exocervix. Luego se hace el curetaje endocervical y finalmente la VEM. Ese sería como el orden. Y en el caso hipotético de que la paciente tenga un pólipo o que parezca un pólipo, muy probablemente ese PAP se pueda deber a eso, porque también esto atípico glandular puede ser por un pólipo endometrial. Entonces, eso Claro. sería otra instancia y hacer la histeroscopía quirúrgica, como dices tú. Ya, Gracias. mira, esto es un caso súper interesante porque si ustedes ven la macroscopía, uno podría decir es similar al caso que vimos anteriormente, que se ve una lesión polipoidia sésil de bordes regulares aquí en el labio anterior con vasos, que algunos, claro, aquí estamos medio en límite y se podrían ser vasos atípicos o no, porque los vasos igual se pueden seguir completamente, pero aquí la diferencia del cuello sin ácido acético con ácido acético es mucha, ¿ya? Entonces, por eso queríamos hacer como aquí la gran distinción, a diferencia del caso anterior, que tenía este pólipo, o sea, sí, esta lesión pediculada con los vasos normales, en que nosotros aquí aplicamos ácido acético y se ven muchas cosas distintas. Lo que queremos destacar es la cantidad de vasos atípicos que tiene esta culpo y la gran diferencia. Aquí se ve un vaso atípico. ¿Ven? Se ve como irregular y se ve como corto, como que no se puede seguir completamente. Acá tenemos otro, acá otro, aquí otro, acá abajo tenemos otro. ¿Ya? Y bueno, esto que está acá es brillo, pero igual la tinción de esta colposcopía es bien heterogénea. Y lo vamos a ver en la siguiente diapo, que aquí tenemos como bien representado los mismos vasos que ustedes ven en vivo, como aquí la flecha acá arriba, que se ve como el primer dibujo que está acá. Se ven estos vasos que son como bien engrosados, que se ven que se cortan, ya aquí se corta acá, no se pueden seguir. Acá lo mismo, tenemos este vaso que aquí incluso tiene como un lumen distinto y se corta, acá se vuelve a engrosar. Acá lo mismo, ¿ya? Que son como gusanos. Todo esto son muy característicos de vasos atípicos. Bueno, solo para recordar que la semana pasada también hablamos de que hay vasos que parecen jengibre, resorte, y una vez más, los vasos atípicos deben estar sobre una base acetoblanca. Eh, Como recordatorio, de nuevo, los vasos típicos uno los puede seguir, son de un calibres que son bien homogéneos, siguen patrones, ¿ya? Eso es súper importante, que siguen un patrón que se repite bien característico, puede ser un punteado fino, un mosaico fino, que son los capilares, a diferencia de los vasos atípicos que son irregulares, cambios abruptos, se interrumpen, pueden ser como estas pequeñas comas, que estos son como los más frecuentes, estas pequeñas comas o los que parecen jengibre. Esto, bueno, más de lo mismo. Nuevamente, también vaso atípico, ya para que tengan más fotos. Recuerden que
Este video va a quedar subido a la plataforma. Y finalmente tenemos un cuello que está aumentado de tamaño, de superficie irregular, con un área solo levantada de 1 centímetro el labio anterior, tenía un epitelio blanco rápido, denso, heterogéneo sobre este epitelio glandular, con vasos atípicos en toda la superficie, ya que era sugerente de lesión invasora, principalmente por los vasos atípicos. Se biopsió e informó un adenocarcinoma invasor. Ya, y el examen ginecológico, esto se escapa un poco del objetivo del curso, pero tenía un cuello con un área tumoral de 2 centímetros en el labio anterior, con parametrio vagina libre, finalmente quedó tipificado como un adenocarcinoma FIGO 1B2 y la paciente fue a una histerectomía radical con linfanectomía pelviana bilateral. ¿Ya? Entonces este es un caso como bien, bien tipo. Vamos. ¿Dudas con este caso? Aquí como va a seguir en lo mismo, 78 años, no recuerda su tamizaje previo, tiene historia de genitorragia, la paciente no diferencia de dónde proviene el sangrado, y es derivada por un cuello sospechoso. ¿Ya? Este cuello, bueno, aquí los vasos, a pesar de que no tengan ácido acético, sí se ve un cuello que acá se ve ulcerado, y aquí se ve como un poco de epitelio que está un poco como desmembrado, y acá esto se ve un vaso atípico, ¿ya? Acá se ven otros que son como los jengibres que hablamos recién, y si aquí, bueno, lo mismo. El cien pies, que este es bien característico, ya, parte de los vasos atípicos. Y todo esto como ramas de lumen irregular. O sea, para que fuera para que fueran vasos típicos normales, el lumen de esta rama debería ser igual al lumen al grosor de esta y a esta. ¿Ya? A eso se refiere con que las ramas tienen calibres que son homogéneos. Esta imagen no tiene la primera sin ácido acético, desde el principio tiene. Tiene razón, anterior también tiene. Porque por la sangre y todo Sí. no se marca tanto, pero esta paciente, la foto es desde el principio con ácido acético. Entonces lo que ya describimos, una lesión de 2 centímetros en la inferior, que está lesionada, friable, con vasos atípicos. Bueno, y aquí esto ya se ve más en el examen en vivo con el fornix posterior que estaba retraído. Sugería una lesión invasora y también apareció aquí un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, erosionado. La paciente también es una paciente quirúrgica, así que fue a tratamiento con una histerectomía radical. Y aquí tenemos dos presentaciones de un carcinoma, finalmente que era la misma etapa, uno que era macroscópicamente ya una lesión ulcerada como la que vimos recién, y la otra que era una lesión solo levantada que al principio podía confundir incluso con un pólipo. ¿Ya? Por eso la importancia cuando, si no es un tumor evidente, la colposcopía. Ya, aquí casos que también es importante ver, no solamente cuello sospechoso o papa típico, una paciente de 76 años con antecedente de un cáncer de cuello escamoso etapa 3B que se trató con radioterapia y en seguimiento, ya asintomática, y fue a su control ginecológico y esto es lo que aparece, ya que aquí se ve esto es un cuello bien típico por radioterapia, que si nosotros no tuviéramos el antecedente, incluso podría ser un cuello de una paciente posmenopáusica sin ningún tipo de tratamiento, que tiene que ver una mucosa pálida con vascularización, ya que se ve la vascularización porque tiene el epitelio que es más delgado. Todo esto que se ve abajo como en blanco es solo brillo, ¿ya? ¿Está con Pero, ácido acético, no? ¿qué cosa? ¿Está con ácido acético todavía o todavía no? No, todavía no, esto abajo es solo brillo. Aquí ya está con ácido acético, que lo que es la diferencia es nada. Entonces, las pacientes que están irradiadas, que a veces pueden parecer cuellos sospechosos, muchas veces por atrofia. Y aquí nuevamente recalcar que los cuellos atróficos tienen vascularización que son normal. Y esta vascularización son vasos que son finos, que pueden ser punteados o pueden ser ramificados como lo que se ven en esta foto, pero son de un calibre delgado, como en red, ya que uno puede seguir todo el calibre de los vasos. Entonces lo que hablamos, sano, mucosa pálida,
signos de atrofia, con vascularización normal. Así es que la impresión es que es un cuello con cambios actínicos post-radioterapia. Y Doc, y una consulta, perdone, ahí se ve, dime. o sea, si tenemos que decir igual lo del límite escamoculunar porque ahí como que no lo logro ver bien o se ve No, no se todo. ve. Este es Ya, un ya, ya. ZT3. No, no, no. Ya Aquí me tú no cuesta mucho logras eso, ver. me cuesta demasiado ya. Sí, las pacientes con radioterapia, la verdad es que claramente no tienen un cuello de anatomía normal, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, o en cualquier en verdad paciente irradiada. Ya, Ya perfecto. la colposcopía ya no es interpretable como en otras. Ya siempre va a ser Ya. ZT3, la colposcopía no va a ser satisfactoria en ese sentido. Y también el ácido acético no va a teñir. Ya las células entre comillas, nosotros como le decimos a las pacientes, están muertas, por eso también las pacientes que se irradian no tienen que seguir su screening o su control, perdón, no es el screening, el control de oncológico no tiene que ser con Papa Nicolau, ¿ya? Que son células muertas, necróticas. Ya, entonces, bueno, esto ya lo respondí un poco, ¿cuál sería una razón por la que la mucosa del cuello irradiado es de aspecto pálido? Y es porque el tejido irradiado tiene menor vascularización, ¿ya? Solo eso. Caso número 8, 31 años, fumadora, que tenía su tamizaje normal hasta los 29 años, está al día, y tiene el antecedente que a los 30 años, a un año antes, tenía un Papa Nicolau NIE1 con una colposcopía más biopsia que informaba una NIE1. Entonces la paciente quedó en seguimiento a los 6 meses con un PAP normal y ahora llega a ustedes con un PAP ASCUS. Y esto es lo que se ve. Alguien que quiera describir. Esta foto ya tiene ácido acético. Yo puedo decir, Dale, Mauricio. eh, bueno, se ve una zona de unión escamocolumnar tipo 1. Impresiona que se logra distinguir. Perfecto. Se ve una zona con una tinción aceto-blanca tenue, no sé qué tan rápido se tiñó, pero impresiona tenue, eh, como rodeando toda la zona escamocolumnar del labio anterior, Ujú. más hacia ahora eh, 12 una, me impresiona un poquito más aceto blanco, Sí, y como por también, acá. diría, Ahí. o sea, me impresiona dónde está el brillo igual, dónde está el brillo Y entre acá. hora 12 y una. Ahí también. Perfecto. Y abajo también en hora 6 me impresiona que esto, no sé si es brillo. No, acá se ve como una lesión, mira. Porque si se fijan, la diferencia del brillo es que acá sí se logran ver los bordes. ¿Ya? Y Ese brillo. son como bordes geográficos, no impresiona que sean Sí, tan solo levantados. sí. No logro ver bien punteado ni tampoco mosaico. No me impresiona, no veo tampoco vasculatoria, señales de vaso sanguíneo alterado. Claro. Es una colposcopía bien benigna, como bien Sí, de bajo grado. de bajo ¿Cierto? grado. Sí. Sí. Mira, acá lo que estábamos hablando antes, que esta foto, o sea, y después hay una foto que está bien como la anatomía descrita, como la describiste tú, Mauricio, pero acá lo que quisimos Pero a poner las como más 12. aumento es el área de metaplasia, ¿ya? Que esto es lo que les decía Emiliano antes, como que como la crema que se chorrea del pastel, ¿ya? Que sobre todo se ve un poco más acá arriba. Espérenme, no tengo el puntero. Que un poco acá, que es esto. Ya, todo lo que está acá es epitelio glandular. Lo que está acá arriba es epitelio escamoso. ¿Ya? Esta línea es el límite escamocolumnar. Recuerden que este es el nuevo LEC. El LEC antiguo está por fuera y ese nunca se ve. Entonces, toda esta área que queda entre ambos límites escamocolumnares, el antiguo y el nuevo, es la zona de transformación. Esos Y son es orificios glandulares abiertos, ¿cierto?
lo que se ven ahí entre medio de lo ¿Esto? que marcaste, ¿sí? Sí. Entonces, todo esto es la zona de transformación, que es área de metaplasia. Acá en la foto de aquí a la izquierda se ve súper claro el epitelio glandular o ectropion, recuerden que es lo mismo que el epitelio glandular prominente. Y aquí se ve todo este límite, ya que es en la metaplasia se ve como un área acetoblanca muy, muy, muy tenue, que en verdad no es una lesión acetoblanca, pero se tiñe un poco más tenue. Y aquí se ve perfecto cómo, entre comillas, está como invadiendo todo este epitelio escamoso al epitelio glandular. Después esta misma línea con los años va a aparecer por acá. Y así hasta la posmenopausia en que uno generalmente va a ver solo epitelio escamoso en el cuello. Y así que una foto que representa bien el área de metaplasia. Ya, oye, perdón, una pregunta. ¿A las 12 no había una úlcera? No, esto fue ¿Eh? solamente por manipulación, ¿ya? Ya. Por eso quedó un poquito más file, pero úlcera en sí no es. Bueno, tenía esta metaplasia escamosa inmadura. Inmadura se refiere a que el área de metaplasia todavía tiene áreas donde se ven estos orificios glandulares abiertos o se ven como estos límites que son como medios criptas que está como todavía epitelizando, ¿ya? La metaplasia madura muchas veces muy difícil de diferenciar del epitelio escamoso normal porque ya macroscópicamente se ven similares. Entonces, impresionaba una lesión de bajo grado y salió una biopsia en I1, la paciente ya tenía el diagnóstico de una I1 en seguimiento, así es que en ella seguimos con seguimiento y como todos sus tamizajes de bajo grado se puede plantear, aquí depende un poco de los protocolos de cada lugar, un Papa Nicolau en 6 meses o directamente controlar en un año, sabiendo que todo lo es de bajo riesgo, pero siempre en base a test de BPH, ¿ya? Al año. Y esto es una foto, bueno, es la misma foto, pero donde está escrito lo que le estaba explicando recién. Externamente, el límite escamocolumnar original. En verde es el nuevo LEC, ¿ya? Y entre el área, entre el LEC original y el nuevo LEC, es la zona de transformación, que es donde nosotros vamos a encontrar los cambios colposcópicos, ¿ya? Y acá podemos hacer, aquí se ve súper bien, como esta diferencia entre la metaplasia inmadura y la metaplasia madura. La metaplasia madura es muy similar o casi igual, no se puede diferenciar del epitelio escamoso, pero finalmente la que más nos está importando, que es donde donde esto, está la replicación celular de la zona de transformación, donde el virus papiloma puede generar alteraciones, es la metaplasia inmadura. ¿Ya? Así que esta foto está bien bonita para anatomía. ¿De qué depende el color del epitelio? Estas preguntas que las vamos a pasar así nomás por la hora. Entonces, de la proporción de las proteínas nucleares, del número de ramificaciones de los capilares subepiteliales o de la absorción de la luz por el estroma. ¿Ya? Esto es, está en la clase de colposcopía como inicial, que todo depende el blanco es el reflejo de la luz. Y eso igual tiene que ver con el tema de las proteínas, pero principalmente el color del epitelio va a depender de la absorción que tenga este. Por eso el epitelio de una paciente posmenopáusica con cambio actínico se ve mucho más pálido que el epitelio de una mujer en edad fértil. Siguiente caso, 50 años, fumadora, que llega porque tiene un tamizaje de 2 años consecutivos de un PAP normal y una PCR de BPH de otro de alto riesgo positivo. Esta paciente, si llega la primera vez con este tamizaje, con un PAP normal y otro de alto riesgo positivo, la probabilidad de que tenga una lesión de alto grado en ese momento y a 3 años es menos de un 4%. Y entonces esa paciente queda en seguimiento y se le indica al año siguiente lo mismo. Y ahí su probabilidad ya es como entre un 5 y un 8% del alto grado. Por eso que esta paciente sí va a ir a colposcopía. Entonces, 50 años con este tamizaje que es de bajo riesgo, pero es fumadora. ¿Cuáles serían los hallazgos colposcópicos más probables en esta paciente? ¿Qué esperaría uno? Que fueran hallazgos de bajo grado, ¿verdad? Entonces la alternativa A es un epitelio blanco de bordes geográficos con mosaico fino.
La alternativa B, que es un epitelio tenue y orificios glandulares cornificados, que los cornificados ya es de alto grado. Y la alternativa C es un epitelio cetoblanco en 360 grados de bordes netos. Recuerden también que existen, y es frecuente, sobre todo en pacientes jóvenes, lesiones que se ven en 360 grados, pero que son de lenta aparición y de bordes geográficos, son muy tenues, que pueden tener mosaico fino, punteado fino, y eso refleja o sugiere una lesión de bajo grado. Ya no porque ocupen los cuatro cuadrantes, o sean 360 grados, va a ser siempre de alto grado. Ya, esta es la paciente. Nosotros esperábamos que tuviera algo de bajo grado, pero ¿qué les parece esta colposcopía? Esto también es bien característico. Te aparece de altos grados, creo. De Sí, alto la Bordes cortical. netos. pulpo, sí, factura. Bordes netos, Bordes Súper netos. aceto neto. blanco denso. Exactamente. Súper Así. neto los bordes. Porque si lo pusiéramos súper en macro, esto es como una lesión que fuera así, como media redonda. Y a las ¿Ya? 6, Bien marcados los bordes. Súper Y bien Y marcado. a extensa la hora también. 6 en la parte de Densa. abajo, cerca de su dibujo, ¿eso es vaso atípico o es que está como desepitelizado? No, desepitalizado. Eso no, pero sí, va a parecer un vaso típico, pero en este caso no. Miren, incluso acá, en esta parte, pareciera como que el borde está solo levantado de lo neto que es. No sé si se fijan. ¿Ya? Entonces sí, esto sí es una colposcopía sugerente de alto grado por los bordes netos y porque una lesión, bueno, que se tiñe denso, sobre todo en esta parte, y de rápida aparición. Bueno, aquí más de lo mismo, nuevamente para destacar los bordes netos. Entonces, de rápida aparición entre las 4 y las 8 del reloj, de orden neto, y ahí lo que preguntaban, tiene estas pequeñas áreas erosionadas a la manipulación. Es sugerente de una lesión de alto grado y la biopsia informó NIE 2 y nuevamente sorpresa, la biopsia finalmente informó un NIE 1, pero si uno mira esta colposcopía, la verdad es de alto grado por todos lados, o sea, que el cono haya aparecido un NIE 1 es raro. Ya, Eso, fíjense que duda con respecto a este caso. Si es que en la biopsia hubiese salido un NIE1 una lesión de bajo grado, igual iría con o no, sí. con esa De colposcopía. todas maneras, sobre todo con una colposcopía tan característica, por eso nosotros siempre insistimos en que confíen en su colposcopía, porque uno siempre se queda generalmente con que el patólogo tiene la razón. Ya, obviamente uno se va a basar en la biopsia, pero para nosotros tomar decisiones en patología cervical necesitamos tener sobre la mesa muchos elementos. Aparte de la historia personal de la paciente, edad, tamizaje previo, fumador, etcétera, es el tamizaje actual, ya que es Papa Nicolau, idealmente test de pH, la colposcopía y la biopsia. Entonces, en este caso, aunque yo haya tenido un tamizaje de bajo riesgo, con una biopsia NIE1, con esta colposcopía tan característica de alto grado, igual tiene que ir un cono. Ya por discordancia, que es lo que hablábamos la semana pasada, que preguntó una de ustedes que decía la discordancia como definición es verdad, que es entre el Papa Nicolau de alto grado y la biopsia de bajo grado. Ya en este caso tenemos PAP y biopsia de bajo grado, pero esta colposcopía es evidentemente de alto grado. Y si tienen dudas, cuando llega el control con la biopsia, que a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo al principio, cuando uno parte en esto, si tienen dudas, repiten la colpo, ¿ya? Y si la colpo nuevamente ya es evidentemente de alto grado, háganle el cono con toda confianza. O sea, no pueden quedarse con la duda. Y después del seguimiento es en base al resultado del cono, El que dio seguimiento, NIE1. en este caso, claro, sí, sí. Igual Me, depende un poco, es bien, me, claro, es que esto como que no es una me receta. da esa duda porque colposcópicamente es sugerente de alto grado, pero la biopsia del cono, que es mucho más representativa, Claro, da una es más lesión de bajo grado. representativo. Sí, pero igual son pacientes que hay que tenerle ojo, pero sí, finalmente la conducta de seguimiento es en base de la biopsia del cono, que recuerden Ya, que el cono, el principal objetivo que tiene es biópsico y segundo terapéutico. sí, Ya, ya, siguiente, gracias. quedan un par de nada, quedan un par de casos nomás.
43 años, una paciente no fumadora que tiene un PAP previo normal hace 2 años y actualmente es derivada por un cuello sospechoso. Ya, esta foto está muy bonita, que vimos una similar al principio. Miren, a la izquierda sin ácido acético, a la derecha con ácido acético. Se ven iguales, ¿ya? Mm. Cuando ustedes vean eso, tienen que pensar en dos cosas. Uno, leucoplaquia. Dos, condiloma, ¿ya? ¿Qué les parece esta foto? Condiloma. Tiene Más pinta con... condiloma. Los condilomas son como las mismas verrugas que ustedes pueden ver en la vulva, se ven en el cuello del útero, son menos pediculadas, son más sésiles, ¿ya? Pero son lesiones que son levantadas, que son levemente rugosas, que tienen como pétalos de flor, ¿ya? Que no son lisas y que a ojo desnudo ya se ven blancas. ¿Ya? El blanco, eso sí, no, aquí está con bastante brillo, pero es un blanco un poco más opaco. Pero aquí es súper evidente que no hubo ningún cambio colposcópico. Entonces, los condilomas, aunque ustedes sepan que son causados por VPH de bajo riesgo, siempre se tienen que biopsiar, ¿ya? Lo mismo que la leucoplaquia. La leucoplaquia en general son áreas que son más pequeñas, no son tan grandes como esta. Y la leucoplaquia, ¿por qué siempre se biopsian? Porque puede ser desde nada hasta un cáncer. Entonces, siempre hay que tener la biopsia. Bueno, acá más de lo mismo, un poco más de aumento. Aquí no se ven vasos atípicos. Esto que se ve acá, por si acaso, no es mosaico, ¿ya? Son características nomás de la lesión rugosa, que es lo mismo. Pero tienes como que esta área levantada, aquí, claro, si uno pensara, pues esto podría ser un signo como el borde interno, pero aquí no estamos en una lesión acetoblanca propiamente tal, ¿ya? Sabemos que desde el principio que es una lesión que ya está blanca y que es un condiloma. Entonces, hay que biopsiarlo. Eh, ¿Qué impresiona un condiloma y qué informó la biopsia? Un condiloma. Los condilomas del cuello hay que tratarlos. Una opción es el cono, pero el cono es mucho para un condiloma. Entonces, acá se puede aplicar crioterapia. Y a la crioterapia es un gran tema. Y aquí solo como dos cosas que existen como algunas escuelas que son más de la línea de crioterapia para infección por VPH, ni uno también. Nosotros es algo como de la católica, que es donde nosotros nos formamos, no somos mucho de la crioterapia porque apostamos al clearance y hay el seguimiento, porque la gran mayoría de las NIE 1 van a hacer el clearance y si durante el seguimiento pasa lesión de alto grado, uno la va a pillar a tiempo. ¿Qué problema tiene la crioterapia? Que también al dejar la mayoría de las veces una cicatriz en el cuello, si después uno quiere hacer una colposcopía, la verdad es que la colposcopía no es evaluable muchas veces, porque puede ser insatisfactoria solo por la cicatriz de la crioterapia. Esto igual es una opinión más personal. ¿Ya? Hay gente, en muchos lugares se hace mucha crioterapia y está bien. ¿Ya? Entonces ahí depende un poco también de la disponibilidad que tengan, pero tienen que saber los pros y los contras de cada tratamiento. Hacerle un cono a un condiloma, la verdad es que es mucho. También hay que considerar la edad de la paciente. Si la paciente de 31 años, entonces esta paciente con una crioterapia para un condiloma cervical va a mandar bien. 33 años, PAP actual normal e históricos normales y también es derivada por un cuello sospechoso. ¿Ya? Aquí tenemos la diferencia entre el cuello normal sin ácido acético, que aquí se ve cosas que tienen que ver inmediatamente, que aquí, bueno, no tiene ácido acético, pero es súper evidente el límite entre el epitelio glandular, que es rojo más brillante, y el epitelio exocervical, ya que es más pálido. Otra cosa, los quistes de Naud se pueden ver de muchas formas. Es súper frecuente también ver quistes de Naud que sean medios violáceos, para que no se asusten. Y también, como lo vieron en las clases, los quistes de Naud son glándulas que ya están ya tapadas por este epitelio escamoso. Entonces la glándula empieza a secretar eh, secreción y esta secreción queda como encapsulada por el epitelio escamoso, entonces los mismos vasos van como estirándose. Por eso los quistes de Naud sí tienen vasos en su superficie. Acá se ve mucho más violáceo incluso, para que no se asusten, ¿ya? Y a veces hay quistes de Naud que son tremendos, que pueden ocupar, no sé, todo el labio anterior, por ejemplo.
Entonces, por eso esto es experiencia, mirar fotos, este mismo curso, todo lo que ustedes están haciendo. Esto es solo práctica. Ya, sí, lo voy a sacar borrar esto. Ya, entonces, acá en la colposcopía del lado derecho, toda esta parte de acá se ven como cambios bien de zona de transformación, ¿ya? Todo esto que está acá. Le falta un poco de zoom, pero como a priori todo esto se ve, son como criptas, glándulas que se tiñen homogéneamente. Recuerden que el epitelio glandular sí se puede teñir a aceto blanco, pero es una tinción súper tenue y homogénea, como se ve acá. Y el quiste de Nahot, que también pusimos esta foto por eso mismo, que se pueden ver a veces súper como azulados, pero son normales. Y el cuello sospechoso de esta paciente es por electropio, ya por eso la derivaron. Nuevamente, aquí la idea es ver el quiste de Nahot, ¿ya? Y acá esto no es que sean orificios glandulares cornificados, que son justamente al revés. Son pequeños, esto son pequeñas glándulas que probablemente en algún futuro van a ser quistes de Nahot, si es que, porque ya están epitelizados y se ven como que están acumulando mucina adentro. Eh, Impresión normal. Entonces en este caso se desestima biopsia. Esto es muy frecuente, sobre todo que lleguen pacientes de APS derivadas por un cuello así, que uno les pone el espéculo y dicen, esto es solo ectropio. Entonces igual es súper importante, por ejemplo, preguntar por sinusorragia, como de cosa inflamatoria. Y si les queda la duda al ver un cuello con un ectropio muy prominente, que esté muy inflamado, lo que hablamos antes, trátenla como una cervicitis 1 o 2 semanas, 2 semanas y la vuelven a evaluar. No tengan miedo de eso. Y creo que quedan dos casos. También estos son los casos confundentes, que son las embarazadas, 30 años, o sea, ya tiene multípara de 3 partos, ya su cuello va a tener una anatomía distinta y actualmente cursando un embarazo de 18 semanas que no tenemos historia previa conocida de tamizaje y actualmente tiene un NIE 1. Bueno, esta pregunta es bien sencilla. Contraindicación en el embarazo es el curetaje endocervical. En el embarazo uno sí puede hacer colposcopía, tanto con ácido acético o con Lugol. Puede tomar biopsia por mascada. ¿En qué casos nosotros vamos a tomar biopsia? Cuando cuando nos cambia una conducta. ¿Ya? O sea, si yo sospecho que tiene un cuello sugerente de invasión, por supuesto que lo voy a biopsiar. O si es que en verdad parece una lesión de muy alto grado que podría ser invasora, igual la voy a biopsiar. Pero es para ver si me cambia conducta, en el caso si tengo que pedir alguna imagen, si incluso tengo que hacer un cono. Yo personalmente nunca me ha tocado ni visto de cerca alguna paciente embarazada que se haya tenido que hacer un cono, pero también a veces cuando queda la duda, uno puede hacer un cono biópsico, ¿ya? Pero el curetaje endocervical no por el riesgo de sangrado más que nada. Aquí tenemos un cuello que tiene un ectropion bien prominente a la izquierda y acá a la derecha ya está la tinción con ácido acético, ya que lo, mm, la deciduosis del embarazo, uno lo que ve son epitelio glandular, ya que se ven con varias criptas. Las criptas son como estos rebordes. Ya que uno, como que uno podría seguir como una glándula completamente. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, esas son las criptas, que se puede teñir de forma irregular. Entonces, por eso los cuellos de embarazada asustan, o sea, se pueden ver sospechosos, pero un cuello de una lesión sugerente de alto grado va a ser igual que un cuello de una paciente no embarazada, o sea, son las mismas características. Lo que pasa es que los cuellos de pacientes embarazadas son más inflamatorios, ¿ya? Aquí se ven perfecto lo que son las criptas que le estaba describiendo anteriormente. Esto que está acá, ¿ya? Eso que se ve así, ahí, ahí, acá, esas son criptas, criptas. Como que en algunos casos se pueden ver como mini pólipos, ¿ya? Que bueno, este es muy mini, pero se pueden ver lesiones que son levemente polipoideas. Que esto se puede también ver en pacientes no embarazadas, ¿ya?
pero en la deciduosis se ven todas estas áreas de criptas y entre medio se ven estas áreas como de epitelio más liso, que se puede teñir un poco más aceto blanco, que esto, por ejemplo, es bien característico como de un área de metaplasia inmadura, ¿ya? Si ustedes ven, es un área de un epitelio que se tiñe tenue, que es más liso y que se mete a el epitelio glandular. También acá en esta foto más pequeña, también área de metaplasia, con un poco de deciduosis, que hay múltiples orificios glandulares abiertos, ¿ya? Que todo esto es lo que hemos hablado en el transcurso de la sesión. Vamos a sacar esto. Esto que vimos la semana pasada, que son los cambios por trimestre del embarazo, ya que por la hora no vamos a especificar más eso. Y nuevamente un cuello que está aumentado de tamaño. Recuerden que la paciente es multipara de 3 partos, actualmente cursando un cuarto embarazo, que tiene este tejido glandular prominente, con una tinción homogénea de este ectropion, con orificios glandulares abiertos y con cambios residuales en todo el labio anterior, sin lesiones de aceto blanco. Así es que se impresiona una colposcopía normal con signos sugerentes de decidosis. Y acá tienen dos opciones. Uno, que es lo más correcto, que es hacer un seguimiento colposcópico cada 12 semanas, ya que aquí correspondería uno más a las 28 o 30 semanas, si está igual es posparto, o esta paciente que en verdad tiene un tamizaje con un PAPNI-1, una colposcopía normal, uno podría decir, vuelve posparto a tu tamizaje habitual. ¿Qué cosas en este caso uno haría tener un seguimiento un poco más estricto que no sabemos el tamizaje previo? Pero probablemente no vaya a pasar nada en el embarazo. Y lo otro también como dato, que durante los partos vaginales, como hay una descamación o una repitelización por la dilatación del cuello, también ayuda, está descrito, que ayuda con la eliminación de las lesiones de bajo grado, ¿ya? Que eso es importante. Y esto ya es el Consulta, último caso. última consulta con la embarazada. ¿En qué Dime. caso biopsiaríamos? O sea, tendría que ser muy evidente que sea una lesión de alto grado, así muy, muy característica como para tomar biopsia, Sí, o mira, también en caso de sospecha de bajo grado, porque me imagino que no, solamente sería pensando en que sea muy, muy de alto grado. exactamente. En estricto rigor, tú tienes que tomar biopsia cuando te quede la duda de que puede haber una lesión invasora. Incluso si tienes una paciente que te llega con un PAPNIE3, ya tú le das una colposcopía que te parece de alto grado, pero porque tiene, no sé, borde neto, nada más, con un puntido grueso, tú la puedes dejar en seguimiento y ahí le haces un control colposcópico, sí, súper estricto, cada 10 12 semanas. Tú solo vas a biopsiar cuando la biopsia te va a cambiar la conducta, cuando yo estoy sospechando que hay una lesión invasora, porque ahí tengo que hacer un control con una resonancia, ver si hay un tumor macroscópico y ahí plantear distintas cosas, desde un cono, si es un Interrupción. embarazo chico, interrupción del embarazo, depende un poco de la etapa, si es que el tratamiento es con cirugía o con radioterapia, o si la paciente quiere conservar su embarazo después de las 20 semanas, dar quimioterapia neoadyuvante. Entonces ahí nos cambia mucho el escenario. Entonces tú solo vas a biopsiar cuando sospechas invasión, ¿ya? Mucho Eso riesgo de es- invasión. Perfecto. Vale. Sí. Gracias. De nada. Ya. Y hasta el último caso, una paciente, 31 años, también multipara de 4, no fumadora, que tiene antecedente de un cono 1 año y medio antes. Esto, claro, es un caso, son todos casos reales que hemos visto nosotros, pero acá la paciente nos llegó con el antecedente de un cono, con una biopsia en IE3 de la colposcopía y la biopsia del cono que no mostraba NIE, ¿ya? Después se embarazó, no tiene más controles con un VPH desconocido y actualmente tiene un PAP ASC-H, ¿ya? Esta paciente no está embarazada ahora, por si acaso. Y ustedes le ponen el espéculo y ven esto. Acá arriba, la foto de la derecha se ve como un cuello. Si yo veo esta foto, digo, esta paciente es posmenopáusica. Ya se ve un cuello bien pálido, como que no tiene epitelio glandular, se ve casi atrófico. Y acá, bueno, la foto grande no está tan nítida, pero lo que me importa de este caso es que vean como la rugosidad del cuello. Recuerden que tiene un cono, ¿ya? Entonces, esto es súper característico. El cono tiene como
dos características, o sea, varias características morfológicas, pero la más frecuente es que se vea así, que se vea como medio como cartón corrugado, ¿ya? Como el epitelio escamoso. Y lo otro que es muy típico es que luego del cono quede mucho epitelio glandular prominente. O sea, ustedes ven, por ejemplo, aquí, todo en la parte exocervical, ven este tejido como de epitelio escamoso que les comentaba, como de cartón corrugado. Y en la parte de al medio ven un epitelio glandular como bien florido. Eso es súper típico, ¿ya? Y en estas pacientes post-cono, incluso aquí son colposcopías en que uno logra ver el límite escamocolumnar súper claro, para que lo recuerden eso. Entonces, acá el objetivo de esta foto es decirlo de la paraqueratosis, ¿ya? La paraqueratosis es esto, la foto que aquí se ve más característico que tenemos acá abajo a la izquierda. Esto es la paraqueratosis. También muchas veces se ve que está descrito como rueda de bicicleta, ¿ya? Se ve como el cono y se ven líneas que salen así. También eso puede ser como cicatriz post-cono. Esto solo mirando cuellos van a lograr diferenciar todas estas cosas. Aquí con el ácido acético, esta paciente se le teñía un poco, ¿ya? Porque si hay un PAP alterado después del cono, generalmente uno, sobre todo en los conios como más inmediatos, es raro volver a ver lesiones, ¿ya? Porque la recurrencia es poco frecuente, sobre todo en esta paciente que en teoría tenía un cono sin NIE. Pero acá sí se tiñe un poco una lesión acetoblanca, y aquí se tiñe otra. Entonces, obviamente, con mayor razón, con el antecedente de ella, se va a biopsiar. Entonces, acá lo que se vio en vivo era un epitelio endocervical prominente, pero que era bien pequeño, que sería este de acá. Aquí se ve mejor, espera. Ahí. Que sería este. Este como tejido endocervical, ya que sería principalmente este. Entonces, este tejido cervical con un punteado fino y un área blanca en la inferior, que también se los marqué antes, sin vasos atípicos. Se biopsiaron ambas lesiones. Ya impresionaba una lesión de bajo grado, pero sorpresa, la paciente quedó con una lesión persistente. Así es que la paciente fue a un recono y en el recono apareció la nietre. ¿Ya? La importancia del seguimiento. Por eso uno de las pacientes pues te pregunta, ¿después tengo que ir a control? Sí, si no uno las daría de alta después del cono. Ya aquí bueno, eso también está en la clase, pero la recurrencia o persistencia de la lesión durante los 2 primeros años depende principalmente, o sea, el mayor factor es la persistencia del virus, ya de un virus de alto riesgo. Otro es el estado de los bordes, que el que más nos importa es el borde endocervical, que el que el trabajo de Arvin cambia más o menos la recurrencia entre un 3 y un 22% si está positivo o negativo. También del curetaje endocervical, que sería un poco parecido a lo que es el borde endocervical, ¿ya? Entonces son cosas que uno tiene que tener en consideración para saber también qué tan estricto es con el seguimiento. Y eso sería. Era un poco largo en hartos casos, pero aquí lo importante era ver fotos y ver más fotos. No sé si Muchas alguien gracias, tiene alguna doctor. duda. Muchas gracias. De nada, Buenísimo, recuerden que gracias. la clase va a quedar grabada y va a quedar subida de aquí a mañana en la plataforma, ya por si la quieren volver a ver. Así que Doc, muchas gracias disculpe, por la paciencia. Sí, disculpe, es que Julián. tengo una duda principalmente en las pacientes después de los conos, como los controles. Dale. Me ha pasado que he visto varios pacientes que el cuello, por ejemplo, queda el orificio cervical muy estenótico, Sí, muy chiquitito. Entonces, sí. muchas veces de esto salen las biopsias, no sé, NIE2 con bordes positivos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos seguimiento ahí si muchas veces ni siquiera entra el cepillo, por Mm. ejemplo, para tomar el PAP? Sí. Ahí tú, bueno, también nuevamente, evaluar en base a riesgo. Tienes dos opciones. Uno, que es hacer un recono.
ya que el borde positivo endocervical en sí no es indicador de recono inmediato, ¿ya? Se Claro. puede hacer seguimiento, uno puede plantearle a la paciente hacer un recono, pero explicándole también todas las cosas en contra de un nuevo cono. Ujú. Y la otra es hacer el seguimiento siempre con BPH. Si bien la idea también del test molecular es tener alguna muestra endocervical, tienes que pensar esto como las pacientes que hoy día que se está usando más la autotoma. ¿Ya? Una mujer que se hace una autotoma no va a llegar hasta el endocervix. Entonces, igual es un examen que se está validando todavía, pero que va a tener un futuro súper prometedor. Entonces, ya que tengas información, aunque sea del epitelio exocervical, te va a ayudar. Si tienes una paciente con un borde endopositivo, con colposcopía insatisfactoria, que no tienes como posibilidad de tener una muestra del epitelio glandular, y si más encima tiene un BPH de alto riesgo, esa paciente tiene que ir a un cono de nuevo, ¿ya? Ya, O ya, ya, histerectomía si la paciente tiene paridad cumplida. Y ya, ahí la perfecto. justificación es que no tienes cómo hacer un seguimiento adecuado, Claro, ya, perfecto. ¿ya? Perfecto. Súper. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿No? Bueno, muchas gracias por la paciencia, la atención. Nos queda ya las últimas 2 semanas de curso. Próximo lunes nos volvemos a ver a las 8. La próxima sesión es como para reforzar conceptos importantes que nosotros queremos que se queden del curso, aclarar dudas también para la prueba, algunas fotos, pero no son tan, como tan prácticos en fotos como este, ¿ya? Y